Bienvenidos, todos recordamos clases que se sentían mágicas, donde todo fluía, y otras que, bueno, que eran un suplicio. Sí, totalmente. La diferencia muchas veces no está tanto en el conocimiento del profesor, sino en esa estructura invisible de la lección. La arquitectura, diría yo. Esa es la palabra. Hoy nos sumergimos justo en los planos de esa arquitectura. Tenemos un texto pedagógico sobre la enseñanza del español y nuestra misión es descubrir los 4 pilares que sostienen una experiencia de aprendizaje que de verdad funcione. Me encanta esa analogía, porque un buen profesor es en parte un arquitecto de experiencias. Y no se trata solo de tener buenos ladrillos, que serían los contenidos. Claro, sino de saber cómo unirlos. Hoy vamos a explorar esos 4 elementos del diseño. El orden, o sea, la secuenciación, cómo organizamos a la gente, los agrupamientos, qué herramientas usamos, los materiales, y finalmente, cómo sabemos si el edificio se mantiene en pie. Exacto, la evaluación. Ok, vamos a desglosar esto. Empecemos por la base de todo, el orden. La secuencia. Supongo que no se trata solo de poner una actividad después de otra, como si fuera una lista de compras, ¿verdad? Para nada. La secuenciación es el arte de crear un camino lógico para el cerebro del estudiante. Es construir un andamiaje. Ajá. Y ocurre a todas las escalas. A nivel macro, tienes el currículum completo. A1, A2, B1. Eso ya es una secuencia. Luego, dentro de un curso, las unidades. Y en lo más pequeño, dentro de cada clase, cada actividad debería llevar de forma natural a la siguiente. Generalmente de lo más simple a lo más complejo. Usualmente, sí. Y aquí es donde se pone realmente interesante para mí. El material habla de 2 modelos para organizar una clase, y parecen polos opuestos. Primero está el que creo que todos conocemos, el modelo PPP. Presentación, práctica y producción. Ese mismo. Sí, es el enfoque más tradicional, digamos. Imagina una clase de cocina de la vieja escuela. Primero, el chef te presenta una técnica. No sé, cómo cortar cebolla en juliana. Ok. Luego, tú practicas cortando un montón de cebollas con él supervisando. Y finalmente, en la fase de producción, usas esa cebolla para hacer una ensalada. Es un proceso muy lineal, muy controlado. Entendido. Pero luego el texto propone otro modelo, el enfoque por tareas, que parece que le da la vuelta a todo. Me dices que aquí se les pide a los estudiantes que, por ejemplo, planifiquen un viaje sin antes haberles enseñado el futuro o el vocabulario específico. Suena un poco a tirarlos a la piscina sin saber nadar, ¿no? Exacto. ¿Cómo es que eso no termine en un caos total? Es una reacción muy común, pero ahí está la magia. Siguiendo tu analogía, el enfoque por tareas es como un reality show de cocina. No te enseñan a cortar cebolla. Ajá. Te dan una caja misteriosa de ingredientes y te dicen, haz un plato principal. El objetivo es la tarea final. Y en el proceso de intentar cumplirla, te das cuenta de que necesitas aprender a cortar cebolla, a sazonar. El aprendizaje surge de la necesidad comunicativa real. O sea, la gramática y el vocabulario se convierten en herramientas para lograr algo. No son el objetivo en sí mismo. Precisamente. Lo que importan son los procesos mentales del estudiante. Y claro, no es un caos. Hay una estructura muy pensada detrás. Ah, bueno. El material de origen detalla una secuencia que actúa como ese andamiaje. Primero, activas lo que ya saben. Luego, los expones a ejemplos reales, a textos, a audios, para que vean cómo funciona. Ok. Ven el lenguaje en acción. Exacto. Después viene una fase de exploración, donde ellos mismos, guiados, descubren las reglas. Y todo esto culmina en la práctica que los prepara para la gran tarea final. No los tiras a la piscina, les construyes una escalera para que bajen. Eso tiene mucho más sentido. Y claro, todo este diseño arquitectónico tiene que caber en un tiempo. El texto habla de temporalización y ritmo. Son 2 cosas distintas pero cruciales. La temporalización es la parte de ingeniería. Esta actividad va a durar 10 minutos, esta otra 15. Es el cronograma, la parte matemática. Sí, pero el ritmo es el alma de la clase, es la música. Una buena sesión tiene un flujo, un inicio que engancha, un desarrollo que es el corazón de la práctica y un cierre que sintetiza todo. Sin ese ritmo, la mejor secuencia puede sentirse pesada, monótona. Totalmente. De acuerdo, la secuencia nos da el ritmo,
Pero una clase es una orquesta, se trata de las personas. Y eso nos lleva al segundo pilar. ¿Cómo agrupamos a esos músicos para crear la mejor armonía? Ese es el segundo pilar, sí. Y las opciones son las que conocemos. El profesor hablando a toda la clase, cada uno por su cuenta, en parejas o en grupos pequeños. Y cada formato tiene lo suyo, supongo. Claro. La explicación al gran grupo es eficiente, pero la participación individual es casi nula. El trabajo individual es genial para que cada uno vaya a su ritmo, pero se pierde la interacción. Entonces la clave parece estar en el trabajo en parejas y en grupos. El material destaca que ahí es donde los estudiantes realmente usan el idioma, negocian, se ayudan. Se vuelven un recurso los unos para los otros, totalmente. Es donde la lengua cobra vida. Pero aquí hay una trampa, una en la que caemos muchos. ¿Cuál? Yo, por ejemplo, siempre usé trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo como si fueran sinónimos. Pensaba que con solo juntarlos y darles una tarea, la magia iba a suceder. ¿Y me vas a decir que no es así? Pues no. ¿De verdad hay una diferencia tan grande que se note en el aula? Es una distinción fundamental. Y la respuesta corta es que no son lo mismo para nada. Los expertos advierten que simplemente poner a estudiantes en una mesa y decirles «trabajen juntos» No funciona. a menudo resulta en que uno o dos hacen todo el trabajo, mientras los demás, conversan de otra cosa. Eso es trabajo en grupo. ¿Y el aprendizaje cooperativo entonces qué es? El aprendizaje cooperativo es trabajo en grupo, pero con un diseño inteligente. Hay una estructura que asegura dos cosas clave. Primero, la interdependencia positiva. ¿Qué significa? O nadamos todos juntos o nos hundimos todos juntos. Y segundo, la responsabilidad individual. Cada uno es responsable de su parte del barco. Se asignan roles, se establecen metas comunes. Es mucho más estructurado. Mucho más. No se trata solo de colaborar, sino de estructurar la colaboración para que sea equitativa y realmente efectiva. Al final, es un cambio de mentalidad. Fomentar la colaboración por encima de la competencia. Exacto. Y no es una teoría de nicho, fíjate. Instituciones como el Instituto Cervantes basan su plan curricular en estos principios. La cohesión del grupo, el respeto, la idea de que los propios compañeros son una fuente de aprendizaje. El conocimiento no es algo que el profesor vierte en los alumnos. Sino algo que ellos construyen juntos. Muy claro, ya tenemos el ritmo y a la gente. Nos faltan las herramientas. El tercer pilar, los materiales. Cuando pensamos en materiales, pues nos vienen a la mente libros de texto, videos, pero hoy las opciones son infinitas, desde una app hasta una simple fotografía. Exacto. El problema es cómo elegir. Y es un problema real. La cantidad de recursos disponibles es abrumadora. El texto que analizamos ofrece una especie de lista de control de calidad, con 10 criterios para seleccionar materiales. A ver, una lista de 10 criterios suena agotadora. Si un profesor con poco tiempo solo pudiera fijarse en 3, ¿cuáles dirías que tienen el mayor impacto? ¿Cuáles son los que más a menudo se pasan por alto? Gran pregunta. Bueno, yo me quedaría con 3. El primero, sin duda, es la autenticidad. ¿A qué te refieres con autenticidad? A que muchos materiales de texto usan un español artificial. Es correcto, pero acartonado. Si el lenguaje no suena real, los estudiantes aprenden a hablar como robots. Claro. Necesitan escuchar y leer el idioma tal como se usa en la calle, con sus dudas, sus rellenos, su desorden. Ok, autenticidad. Entendido. ¿Cuál sería el segundo? El segundo es el impulso de la autonomía. Un buen material casi debería intentar volverse obsoleto. Debería enseñar al estudiante cómo aprender por su cuenta. Darle herramientas para ser curioso. Eso mismo. Para que busque respuestas más allá del aula. Que no dependa siempre del profesor para corregirle o darle información. Me gusta esa idea. Un material que te enseña a no necesitarlo. ¿Y el tercero? La significatividad. El material tiene que conectar con la vida y los intereses de los estudiantes. Si a ellos no les importa el tema, da igual lo pedagógicamente perfecto que sea el recurso. Tiene que ser relevante para ellos. Totalmente. Recuerdo una vez que diseñé una actividad brillante sobre arquitectura colonial. El problema es que a mi grupo de adolescentes, ingenieros de software, no podía importarles menos. La energía en la sala se desplomó. Ahí aprendí la lección. Un material es bueno solo si al estudiante le significa algo. Autenticidad, autonomía y significatividad. Eso sí es un buen filtro. Y nos lleva directamente al último pilar.
Tenemos la secuencia, los grupos y los materiales. ¿Cómo sabemos si todo esto funciona? La famosa evaluación. Y el texto es muy insistente en que no se trata solo de un examen final. Es que no puede serlo. La evaluación debería ser la brújula del viaje, no el juicio final. Su propósito es recoger información constantemente para tomar decisiones. Como un termómetro. Exacto. Necesitamos repasar esto. Este tipo de actividad está funcionando. Vamos en la dirección correcta. Es una herramienta para el profesor y para el alumno. Pero tiene un poder enorme, ¿no? A veces me da la sensación de que es el examen el que acaba mandando sobre todo lo demás. Como si la cola moviera al perro. Has dado en el clavo. Esa es la gran advertencia del texto. La evaluación puede ser tan influyente que la enseñanza se deforma para encajar en ella. Claro. El ejemplo más claro son los cursos para preparar un examen oficial como el DELE. A menudo, el objetivo no es aprender a comunicarse en español. Sino aprender a pasar el examen. Exacto. Se practican los formatos del examen una y otra vez. La evaluación dicta todo lo que pasa en el aula. Y eso es un peligro. Por eso, la palabra clave que se subraya una y otra vez es... Alineación. La brújula tiene que apuntar al mismo destino que el mapa. Si tus objetivos de clase son fomentar la comunicación espontánea y la colaboración, pero tu examen final es un test de gramática de opción múltiple... Hay una desconexión total. Total. Estás entrenando para un maratón, pero la prueba final es de levantamiento de pesas. Los resultados, obviamente, serán frustrantes. La evaluación debe ser una consecuencia lógica y transparente de todo el proceso, no una emboscada al final. Justo eso. Bien, creo que hemos completado el recorrido arquitectónico. Si lo resumimos, el diseño de una clase sólida se apoya en una secuenciación inteligente, que puede ser lineal, como una receta de cocina. O más holística, como un desafío de reality show. Exacto. A eso le sumamos un uso intencionado de los agrupamientos, entendiendo que el verdadero aprendizaje cooperativo necesita una estructura para funcionar. Correcto. Luego, seleccionamos las herramientas, los materiales, con un filtro claro, pensando sobre todo en si son reales, si fomentan la independencia y si le importan a nuestros alumnos. Y finalmente, usamos la evaluación como una brújula constante, no como un martillo al final, asegurándonos de que esté alineada con todo lo demás. Al final, planificar no es rellenar una plantilla burocrática. No, es un acto creativo y de reflexión profunda sobre cómo facilitar que otro ser humano aprenda. Al final del día, lo que de verdad hace que una clase funcione no es tanto el qué enseñas, sino el cómo lo organizas todo. Ahí está la clave. Una buena planificación se anticipa a las necesidades, es flexible y, sobre todo, siempre tiene en el centro a las personas que están aprendiendo. Y para terminar, me quedo con una idea que da para seguir pensando. Hemos hablado de la autenticidad como un criterio clave para los materiales y las actividades. Y esto nos deja una pregunta final. Por muy bien planificada que esté un aula, ¿hasta qué punto puede realmente replicar la comunicación espontánea, desordenada y a veces caótica del mundo real? Y en ese aprendizaje auténtico, ¿qué papel juega el error no planificado, ese que surge de repente y que no estaba en el guión de nadie?